Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo vídeo de la asignatura de Historia y Geografía de Canarias, en el que vamos a abordar el criterio número 2. Como aprendizajes esenciales que vamos a ver en este criterio, veremos en líneas generales aspectos muy básicos de la historia de Canarias, desde el mundo aborigen hasta la actualidad. El objetivo, como siempre, en color verde, pues ver y tener una visión global de la configuración y de la sociedad canaria que tenemos en el presente. Estos son nuestros puntos. Recuerda que es importante que pares o le des para atrás si hay algún punto que no te queda del todo claro. Vamos a empezar con los aborígenes de Canarias. Actualmente sabemos que el origen de los primeros pobladores del archipiélago se sitúan en el norte de África, concretamente en el pueblo bereber. Se apuntan varios motivos que explicarían el abandono del continente africano y su asentamiento en el archipiélago, como los económicos demográficos, con la progresiva desertización del Sáhara, y los políticos, como consecuencia de las campañas bélicas que azotaban en esa época el norte del continente africano. La fecha de llegada de los aborígenes a las islas todavía se encuentra sin resolver, aunque se considera poco probable que estuvieran pobladas antes del siglo V a.C. La datación arqueológica más antigua hasta el momento es del siglo III a.C. El poblamiento en Canarias se llevó a cabo a través de sucesivas oleadas migratorias y en distintos momentos. Esto en cierta medida explicaría la falta de unidad cultural del mundo aborigen, aunque presenten también elementos culturales comunes, pero sí es cierto que en cada una de las islas mantienen unas identidades culturales bien diferenciadas de otras. Si hablamos de organización social, las sociedades aborígenes canarias no eran igualitarias, ya que existían diferencias sociales entre sus miembros. Por lo tanto, la sociedad aborigen estaba organizada en tribus y dentro de cada reino o demarcación territorial, los habitantes se concentraban en diferentes grupos. Aquí vemos un ejemplo de la isla de Tenerife. Su forma de gobierno en todas las islas fue la jefatura, es decir, un solo jefe territorial cuyo cargo se transmitía por herencia. En el momento de la conquista no existía una autoridad única en cada isla, sino que cada una estaba dividida en varias demarcaciones territoriales. En Gran Canaria, estas demarcaciones se denominaban guanartematos y en Tenerife por menseyatos, como vemos en la imagen constituida por Menseyes o liderada por Menseyes. Vemos dos imágenes en la presentación. En la parte superior vemos el cenobio Valerón en Gran Canaria. Es un granero colectivo excavado en la roca volcánica. En él se almacenaba, principalmente se usaba como almacenaje de granos y de cereales. Y abajo tenemos las cuevas pintadas, que destaca bastante porque da nombre al yacimiento, que fue descubierta a mediados del siglo XIX y forma parte de un complejo de cuevas artificiales excavadas en la toba volcánica. Está decorada además con motivos geométricos que la convierten en la manifestación más genuina de la pintura prehispánica en Canarias. De hecho, se le denomina como la Capilla Sistina del mundo aborigen. Si hablamos desde el punto de vista económico, la economía aborigen se basaba en la ganadería, compuesta especialmente por cabras, aunque también por ovejas y cerdos. El desarrollo de la agricultura fue una actividad secundaria en relación a la explotación ganadera. Las especies cultivadas fueron la cebada, el trigo y las habas, y se trataban esencialmente de una agricultura de secano. Junto con el pastoreo y las actividades agrarias, como vemos en la imagen inferior izquierda, los aborígenes practicaban la recolección de frutos silvestres en plataneras, madroños, bicácaros, mocanes, raíces de lecho, las recogidas de moluscos en la orilla del mar, ya sean lapas, burgados, etc., y la pesca en las proximidades de la costa. Por lo tanto, sí se llevaba a cabo no solo el principal elemento económico, que era la ganadería, en un segundo lugar la agricultura, sino que también el tema de la recolección y la pesca era un elemento importante en esa configuración económica de estas sociedades. Desde el punto de vista de la conquista de Canarias, ya nos meteríamos en ese proceso de conquista de las Islas Canarias que se inició en 1402 con la conquista de Lanzarote en un primer momento y finalizó en 1496 con la conquista de Tenerife. La conquista se llevó a cabo bajo dos sistemas bien diferentes, la conquista señorial y la conquista de realenga, que vamos a ver ahora. Como vemos, esto es el mapa de conquista de las Islas Canarias. En color verde tenemos las primeras conquistas de Bethencourt de la Salle en 1402, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. En color rojo, conquistas por Fernández Pedraza del Hierro,
Después Gran Canaria por Juan Rejón y Pedro de Vera, y en último lugar ya por Alonso Fernández de Lugo, la isla de La Palma, y en un último lugar de Tenerife. Pero como decíamos, estamos hablando de dos configuraciones distintas de conquista. Por un lado, tenemos en color rojo las islas de señorío. La propiedad de la tierra pertenecía al señor, en este caso, y se repartía el derecho de uso de las mismas entre los colonos a cambio del pago de determinados derechos o tributos, ¿vale? Islas de señorío. En contra, tenemos las islas de realengo en color amarillo. El gobernador, en representación del rey, repartía gratuitamente la tierra y el agua entre los conquistadores y colonos, quienes obtenían no solo el derecho de uso, sino también el derecho de propiedad. En cada isla realenga, una gran parte de la tierra las denominaban tierras de propios. Estaba controlada por el cabildo respectivo. Habitualmente esas tierras de propios eran las zonas comunes y habitualmente de cumbre de cada una de las islas. Aquí vemos repetidos los aspectos más básicos: las islas de señorío, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. La conquista fue llevada a cabo por nobles con el apoyo real. Tenemos un ejemplo en la imagen superior de la entrada del municipio de Betancuria, uno de los primeros establecimientos castellanos que se van a establecer en las islas, y las islas de Realengo, ¿no?, que terminarían con Tenerife en 1496. Aquí vemos, pues bueno, uno de los primeros establecimientos castellanos que se van a configurar en la isla Chicharrera, que va a ser la de la ciudad de La Laguna. Aquí vemos un plano de Torriani de la época. Si seguimos avanzando en el tiempo, al periodo moderno de las Islas Canarias, la conquista y su posterior colonización provocaron grandes transformaciones en la composición social aborigen. La nueva estructura social venía marcada por un criterio fundamentalmente económico, estrechamente vinculado a la propiedad de la tierra. Durante esta etapa, la evolución de las islas, la evolución social de las islas, se configuró en una sociedad estratificada, estamental, al igual que en el resto de Europa, la Europa de este momento, del siglo XV, XVI y XVII, integrada por la aristocracia, la burguesía agraria comercial y las clases populares que estarían en la parte inferior de la pirámide que también estarán viendo en geografía e historia en los temas referentes a la crisis del antiguo régimen. Esta nueva sociedad que se configura en Canarias se caracterizaba además por los distintos orígenes de sus componentes: los aborígenes canarios, los europeos, tanto castellanos, andaluces, portugueses, genoveses y flamencos, a los que se unirían posteriormente ingleses y franceses. Destacar ese grupo social que se le denominaba indiano, ese canario que había hecho fortuna en América y que regresaba a las islas para invertir en propiedades agrarias, ¿no? Aquí vemos, bueno, una festividad de la isla de La Palma en conmemoración, en forma de sátira, de los carnavales de La Palma, cuando se lleva a cabo ese mismo término, los indianos, en conmemoración a la llegada de esos canarios que emigraban de América para hacer negocio, hacer dinero en América. Como sabemos, desde el punto de vista de la historia moderna y también contemporánea, está muy vinculada a la historia de Canarias a la evolución económica. En un primer momento, y gracias a esa vinculación con la agricultura de las islas, tenemos que destacar el primer cultivo que se va a asentar en las islas, justo después de la conquista, que es la caña de azúcar, que dio grandes beneficios hasta que tuvo que competir con el azúcar africano y americano. Aquí vemos una imagen del norte de Gran Canaria, en el que siguieron existiendo algunos ingenios azucareros hasta prácticamente principios del siglo XX. El cultivo de la vid lo sustituyó al de la caña de azúcar ya en el siglo XVI, sobre todo en Tenerife y en La Palma, aunque también es cierto que se expandiría al resto de islas. La competencia, de nuevo, esta vez de los portugueses, hizo que hasta finales del siglo XVII el cultivo de la vid entrara en crisis. Importante seguir reseñando que tanto la pesca como la ganadería van a tener una actividad importante complementaria en las islas, no solo la agricultura. Además de esto, debemos destacar el enclave geoestratégico que va a tener Canarias para esos mercaderes, tanto genoveses, flamencos y portugueses, que a partir del siglo XVII se introducirían los ingleses en esa unión de Canarias con el continente americano, ¿no? Ese puente de unión entre Europa y América.
En Canarias, fruto de esta organización tras las conquistas, se establecerían las primeras instituciones civiles. Destacarían en un primer momento los gobernadores, sobre todo en las islas de Realengo, en Tenerife y en Gran Canaria, que después se convertirían en corregidores en el siglo XVII. Aquí tenemos las dos casas, la casa del corregidor en la ciudad de La Laguna y la casa del corregidor en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente ya Carlos V establecería además la Real Audiencia, que tendría un poder jurídico y político y cuya sede se establecería en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, destacar que Felipe II unificó el mando militar bajo una capitanía general con poderes civiles que se establecería en este caso en la isla de Tenerife. También en paralelo, junto con las instituciones civiles, se establecerían las instituciones eclesiásticas. Destacar que el primer obispado se situaría en Las Palmas de Gran Canaria, pero que posteriormente también se situaría otro obispado en la ciudad de La Laguna. Es importante destacar que en cada una de las islas existía un vicario y que junto con esas diferentes congregaciones destacaríamos dos congregaciones que llegarían a las islas y se asentarían, los franciscanos y los dominicos. Vemos el obispado, la sede del obispado de La Laguna y abajo la Basílica de la Virgen de Candelaria, en este caso gestionada además por la congregación de los dominicos. Entramos en la historia contemporánea de Canarias. La historia contemporánea de Canarias está marcada principalmente por una evolución económica de ese proceso de vinculación que tienen las islas con sus sectores económicos. En un primer momento tendríamos que hablar de la cochinilla, que va a sustituir a la vid, ya que este nuevo cultivo se inició hacia 1825. El éxito obtenido de su producción y la fuerte demanda europea, británica y francesa, favorecida por la crisis de este cultivo en los países competidores de América Central, se tradujo en un incremento de la superficie cultivada dedicada a los nopales y tuneras, que incluso se extendió por tierras dedicadas a los cereales. En definitiva, se copó todas las islas con la producción de tuneras para producir la cochinilla. En definitiva, lo que se utilizaba era el insecto que se implantaba en la hoja y de la cual se obtenían tintes naturales. La incorporación de tintes artificiales a finales del siglo XIX hizo que este sistema económico en Canarias decayese totalmente. Junto con la producción de cochinilla, hablaríamos que ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, principalmente por el desarrollo de los puertos francos canarios, veríamos que empieza la producción de exportación potente que prácticamente llega hasta la actualidad del plátano. Recuerden que además, junto con esto, en paralelo, tendríamos la siguiente incorporación de un cultivo importante, que es el de la papa en todas las Islas Canarias, que se desarrollaría durante todo el periodo, desde la conquista hasta la actualidad. Es cierto que esta modificación del sistema económico en Canarias se traduciría en esto, y es en una terciarización de la economía canaria. Pasamos de diferentes producciones agrarias, a ofrecer un sector servicios potente a nivel internacional como va a ser el turismo durante la segunda mitad del siglo XX. Pero sí es importante destacar un hecho histórico importante a mediados del siglo XIX, y es que el decreto de Puertos Francos de 1852 revalorizó la posición geoestratégica del archipiélago, que orientaba a las islas como una estación marítima de paso y de suministro de combustible con atractivos fiscales muy importantes. Desde mediados del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife comenzaron a experimentar un pujante desarrollo de las infraestructuras, dotaciones portuarias y de servicios. Esta mejora de los servicios portuarios facilitó y potenció la agricultura de exportación, y a partir de 1880 el archipiélago se convirtió en un centro neurálgico del comercio internacional, vinculado bien principalmente con esas producciones de exportación, gran exportación, como va a ser el plátano desde finales del siglo XIX y ya el siglo XX. Desde el punto de vista social, la historia contemporánea canaria está marcada por este binomio. La historia del canario está vinculado mucho a la inmigración históricamente, ¿vale? El canario
ha sido inmigrante. Vemos esta noticia: apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales, una noticia de 1949. Pero sí es cierto que desde los años 90 hasta la actualidad la historia se ha frenado desde el punto de vista de inmigración, principalmente por el desarrollo económico que ha tenido Canarias gracias al sector turístico, y Canarias ha pasado a ser una receptora de inmigrantes importante, no solo en este caso vía patera, sino también por aeropuertos. Desde el punto de vista político, tenemos que destacar que a lo largo del siglo XIX el sistema político canario se caracterizó por una fuerte presión caciquil, la figura del cacique, por la pervivencia de unas estructuras sociales arcaicas y por un alto grado de analfabetismo, que, junto con un sistema electoral censitario, garantizaban el control del poder político por parte de una minoría, los grandes propietarios canarios. En definitiva, estamos hablando que prácticamente hasta llegar al Estatuto de Autonomía estaríamos hablando de una política bastante caciquil, marcada por esos señores, por esos grandes propietarios agrarios. Desde el punto de vista político también tenemos que reseñar este hecho histórico, esa rivalidad entre los grupos sociales dominantes de las islas centrales, de Tenerife y Gran Canaria, por controlar la hegemonía del archipiélago. No fue una característica propia de la etapa contemporánea, aunque alcanzó en este periodo una mayor dimensión, sobre todo ya en el siglo XX. La Ley de Cabildos de 1912, por la que cada isla se establecía un cabildo, lo que supuso una nueva organización administrativa del archipiélago, que institucionalizaba la gestión y administración de cada isla a través de sus respectivos cabildos. De esta forma se intentó poner fin a las rencillas entre las islas centrales, Tenerife y Gran Canaria, aunque el problema parecía resuelto. La lucha continuó hasta 1927, en la que tenemos esta imagen de Gran Canaria, momento en el que tuvo lugar la división del archipiélago en las dos provincias tal como las conocemos en la actualidad. Por un lado, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, constituida por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y la otra por Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. El resto de la historia del siglo XX en Canarias estará marcada por el inicio del golpe de Estado que dará fin a la Segunda República en España y la instauración del sistema dictatorial hasta la muerte del dictador Franco en 1975, y hablaríamos evidentemente de una Canarias marcada dentro de ese sistema de las comunidades autónomas en España, con ese Estatuto de Autonomía de 1982. Por lo tanto, evidentemente la historia del siglo XX en Canarias estará muy vinculada a la historia que se desarrolla en España durante este último siglo XX. Termino. Me quedo con esta frase de catedrático de Historia, Antonio Tejera. Si nosotros como canarios no somos capaces de valorar lo que es singular dentro de nosotros, difícilmente podremos avanzar en nuestros referentes culturales e identitarios. También les dejo este más que recomendable documental sobre los aborígenes de Canarias, Canarias Amasic, en la que además también participa Antonio Tejera, y es bastante recomendable para profundizar sobre los aborígenes canarios. Hasta otra.